Hola hermosos, buenas noches, ¿cómo están? Espero que muy bien. ¿Qué tal el fin de semana? Padrísimo, ¿verdad? Con papi, mami y hermanitos. ¿La pasaron a gusto? Muy bien. ¿Cómo estás, Gema? Hola, mis Yaya. Bien, pero traigo un poquito de susto. ¿Pero por qué traes un poquito de susto? ¿Qué te pasó, Gema? Es que cuando venía para acá volando me topé con un insecto muy raro y me dio mucho miedo. Bueno, sí, así nos pasa, que cuando no conocemos por ejemplo, a esos insectos o esos animalitos, ¿verdad? Nos dan un poco de miedo y sobre todo que vemos si están cerquita de nosotros. Así pasa. Tenemos miedo, podemos tener miedo a muchísimas cosas que no conocemos, pero ahí está lo importante. Una de las maneras en las cuales podemos evitar el miedo es conociendo e investigando sobre lo que nos lo provoca. Ese es uno de los temas. Pero ¿qué crees? El día de hoy tenemos un cuento relacionado a este tema, al miedo precisamente. ¿Quieres verlo? ¡Claro, mis Yaya! En este cuento vamos a aprender muchas estrategias que podemos hacer para evitarlo en ciertas situaciones. ¿Te parece que lo veamos? Sí, mis Yaya, ¡qué padrísimo! ¡Vamos para allá! Claro que sí, vamos a verlo. El miedo. ¿Crees que eres miedoso? A veces, tener un poco de miedo es bueno. Imagínate que no tuviéramos miedo de nada. Veríamos un agujero en el suelo y meteríamos la mano sin pensarlo 2 veces. Pero el miedo es como una alarma que nos avisa. ¡Ten cuidado, que puede haber una araña venenosa! Nos hace actuar con precaución y, de ese modo, no nos pasa nada. A veces, la alarma no funciona bien y tenemos miedo de cosas que no representan ningún peligro, como, por ejemplo, una mosca. Entonces el miedo ya no es bueno, porque se hace tan molesto y tan pesado que no nos deja hacer nada. Se puede tener miedo del dentista, los coches, las serpientes, los lápices y los monstruos, de la montaña rusa, las tormentas, los chicles, la oscuridad, los perros, de ir a la peluquería, de los lentes, las ratas, las arañas, los extraterrestres, los mosquitos, la música, el ruido, los relámpagos y también de algunas personas y de cualquier otra cosa que puedas imaginar. Pero seguro que en esta lista hay varios miedos que a ti te hacen reír, ¿verdad? Por ejemplo, se ha fundido la luz del pasillo y es imprescindible que vayas al lavabo. Le pides a alguien que te acompañe, pero nadie está dispuesto a ir contigo. Miras el camino que has de recorrer y te parece larguísimo. Pero no te preocupes, puedes usar una linterna y jugar a ser explorador. El pasillo de tu casa se puede convertir en un túnel fantástico. Es normal que tengas un poco de miedo en la oscuridad, porque no puedes ver nada, pero si aprendes a jugar con ella, verás que es muy divertido. ¡Ánimo, valiente! ¿Ves un relámpago en el cielo y enseguida se oye un trueno que hace muchísimo ruido? No sabes por qué, pero cada vez que hay tormenta, lo pasas muy mal. Todo el mundo te dice que no debes tener miedo de las tormentas, que no pasa nada. Pero a ti te parece que el cielo se está rompiendo. Si por ti fuera, nunca habría tormentas. ¿Por qué no haces la prueba de mirar una tormenta por una rendija de la ventana mientras te tapas las orejas? De aquí a un tiempo, cuando puedas mirarlas, verás que son fantásticas. Hay animales que es normal que nos den miedo porque son peligrosos, como los leones, las serpientes o las avispas. Pero hay otros animales que no hacen nada, como los gatitos recién nacidos. Así que, adelante, acércate sin miedo. Si los acaricias, verás que son como bolitas de algodón. Pero no te pases de valiente. Debes tener mucho cuidado con los animales que no conoces, porque algunos tienen muy mal genio. Recuerda que, a veces, va muy bien tener un poco de miedo. El médico te toca la barriga con las manos frías. Te pone un palo en la boca y te hace decir ¡ah!
y a veces incluso te pincha para ponerte una inyección. Pero tampoco es tan terrible. Mírale la nariz, o el color del pelo, o fíjate en si tiene pecas en la cara. Si te distraes, te sentirás más tranquilo mientras él te examina para ver si estás fuerte y sano. Y si le cuentas que te da miedo, el médico tendrá más cuidado. Seguro que es muy amable y cariñoso. Te vas a la cama muy cansado y, cuando ya hace un buen rato que estás durmiendo, ¡ah! Una pesadilla horrible. Te despiertas de golpe temblando de miedo. Necesitas que alguien te abrace y te proteja. Poco a poco te vas tranquilizando y, finalmente, te vuelves a quedar dormido. Y ahora sí que tienes un sueño muy bonito. Las pesadillas dan mucho miedo, pero solo son sueños y, cuando te despiertas, desaparecen completamente. No les hagas mucho caso. Estas son muy antipáticas. ¿Te dan miedo los lagos, los ríos, el mar, la alberca, en fin, cualquier otro lugar que tenga mucha agua? O tal vez tienes miedo de los animales que te imaginas que hay debajo del agua. Pero si ellos tienen más miedo que tú, la mejor manera de comenzar a perder el miedo al agua es metiéndote en ella poco a poco. Y dentro de algún tiempo podrás ser un gran nadador o un navegante fantástico, o, quién sabe, incluso un submarinista. Un bicho con mucho pelo, sin nada de pelo, o un fantasma. Sea lo que sea, da mucho miedo. Es un monstruo que se esconde por los rincones, en la oscuridad, en las pesadillas, debajo del agua. Es un monstruo terrible, peor que cualquier otro. Es el monstruo de la imaginación. A veces la imaginación te gasta bromas pesadas y te hace pensar en monstruos horribles, pero no les hagas mucho caso, porque no te pueden hacer nada. ¿Qué prefieres? ¿Estar en una habitación a oscuras o en medio de una reunión de personas que no conoces? A veces parece que da más miedo estar con gente desconocida, ¿verdad? Es como si las palabras no quisieran salir. Nos quedamos mudos, no sabemos dónde mirar y, nos gustaría desaparecer. Tal vez todo el miedo que sentimos por dentro podría salir si dijéramos algo, como por ejemplo, hola, me llamo Marta. ¿Y qué otras cosas podríamos decir? Ya está. Empieza la fiesta y no pueden celebrarla sin hacer ruido. Cuando menos te lo esperas, ¡bum!, explota un globo. Y a ti te dan pánico los globos, los truenos, los petardos y la música demasiado fuerte. El ruido te da tanto miedo que, cuando ves un globo, sales corriendo. ¿No te gustaría, sin embargo, oír ruidos fuertes sin saltar como un canguro del susto que te llevas? Y si, para comenzar, intentas acostumbrarte a los ruidos más flojitos, podría ser divertido. Te has caído y ¡ay!, tienes una herida que sangra. Es normal que te asustes cuando te sale sangre, pero debes ser valiente y tranquilizarte mientras los mayores te curan. Para distraerte, puedes pensar en cosas que sean del color de la sangre, como los tomates, las rosas, las fresas. El dolor que sientes te avisa de que debes tener cuidado con la herida hasta que esté curada. De ese modo, prestarás más atención y no te darás golpes. No tengas miedo de tener miedo. Ya verás que poco a poco se va haciendo cada vez más pequeño hasta que acaba por desaparecer. Pero no lo pierdas del todo. Siempre hace falta tener un poquitito de miedo. Y sobre todo, no te rías nunca de los otros niños y niñas que tienen miedo de algo. Piensa que hay muchísimas cosas que pueden dar miedo. Del mismo modo que hay muchas cosas diferentes que nos hacen sentir felices. ¡Ánimo, valiente! A ver cuántos miedos encuentras. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y ahora vayamos a las preguntas. ¿Con qué se puede comparar el miedo? Con una alarma que nos avisa cuando hay riesgo. Muy bien. Menciona 3 cosas a las que puedes tenerle miedo. A la oscuridad, a algunos animales como los leones, a las pesadillas, etc.
¿Qué hacer si te da miedo la oscuridad? Jugar en ella, usar una linterna y divertirte. ¿Qué parece cuando hay una tormenta? Parece que el cielo se está rompiendo. Muy bien. ¿Qué harías tú si tuvieras una pesadilla? Puedes probar pensando en cosas agradables antes de dormir. ¿Qué tal, Gemma? Muy interesante todas las estrategias que nos dieron para poder evitar los miedos a muchas cosas, ¿verdad, Gemma? Padrísimo, Miss Yaya, yo ya voy a aplicar muchas de ellas. Por ejemplo, esta de los insectos que me dan un poco de miedo cuando vengo volando y me topo con ellos. Así es, muy bien, Gemma, pues bueno, ya la puedes ir aplicando. Y así todos nosotros, en todas las cuestiones que nos dan miedo, pues vamos viendo cómo las podemos manejar. Y muy importante esto que nos dicen, que el miedo es como una alarma que nos advierte sobre riesgos, ¿sí? Cuando nosotros sentimos miedo, es como, cuidado, algo puede suceder. Y hay que tomar mucho, muy en cuenta esto, ¿ok? Y referente a las preguntas, ¿las contestaron todas? ¿Sí? ¿Tú, Gemma? Claro, Miss Yaya, todas las contesté. Muy bien. Y bueno, pues llegó la hora de despedirnos. ¿Qué les parece si nos vemos mañana con otro cuento más? Pero primero vamos a darle un beso y un abrazo a papi y a mami. Buenas noches y a dormir, que ya es hora. Así es, buenas noches y a dormir, que ya es hora. Y recuerden que los queremos muchísimo y los extrañamos un montón. Así es. Nos vemos mañana, corazones. Bye, bye.